Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Usted es pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Les saludo en el nombre del Señor y seamos bienvenidas a esta entrega de este mensaje de hoy, domingo, el tercer domingo del mes de junio, dedicado al Día del Padre. Bueno, así lo han puesto en nuestro sistema. Y vamos a aprovecharnos para hablar del papel del padre en la familia. Es bueno que nos festejen un día, debería ser todos los días, pero como padres realmente estamos llevando adelante nuestro propósito de parte de Dios. Así es que permítame en este momento tener este mensaje, el papel del padre en la familia. Dice el Salmo 103, el verso 13 de la traducción en lenguaje actual: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Acompáñenme en una oración. Señor,
Permítanos en este momento encontrar en su palabra, rápidamente pero con profundidad, el papel, el rol de los varones, de los hombres, como padres, esposos, dentro de lo que es el vínculo vital de la sociedad, la familia, porque allí es cuando somos esposos y somos padres. Así es que le rogamos en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo nos conceda tener hoy una apertura a su palabra en este rol, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre es la relación de un hombre con sus hijos, sus hijas, por supuesto, no solo progenitor. A veces confundimos entre progenitor y padre. Padre es aquel que responsablemente asume su papel de formador de vidas de sus hijos, de sus hijas, conforme a Dios, para salvar almas y ayudar a la sociedad. ¿Sabe que las Escrituras no idealizan la familia, ni se encuentra en la Biblia cómo debe ser una familia perfecta? Pues Dios la acepta como es, más bien les da directrices. La Biblia presenta a la familia en una relación de funcionalidad, de hogar. Bueno, en el Antiguo Testamento no se encontraba hogar. Allí se dice la palabra oikos o casa. Y oikos o casa representa el hogar, es la vida en familia. Dios creó la familia, casa-hogar, porque cumple una función vital en la economía de su plan eterno. Es en el hogar donde se inician los valores eternos e importantes de la vida y se coloca el proceso de identidad en Dios. Por ello, en Proverbios, el capítulo 1, el verso 8, Dios dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Dado que Dios formó la familia para que sea la célula de testimonio de su amor y poder, ¿qué cree? El ataque de Satanás a menudo está dirigido a cada uno de los que conforman la familia, cónyuges e hijos. De esta manera anhela destruir el objetivo de Dios para el ser humano. ¿Sabe que cada uno de los cónyuges cumple dos roles dentro de la familia? La mujer como esposa y madre, y el hombre como esposo y padre. Sin embargo, el sistema nos ha vendido que lo más importante es la felicidad de cada uno en particular. Y si no obtengo de mi cónyuge la felicidad que debe darme, entonces se terminó la relación matrimonial. El otro extremo es el de luchar por el solo objetivo consumista y hedonista que nos vende el sistema. Luchamos por seguridad material, ubicación social y poder. Pero lo peor es que llegamos al matrimonio más por deseos sentimentales sexuales y a veces por conveniencias que por estar enterados y enfocados en conocer e interiorizar las responsabilidades intrínsecas de formar un hogar. Por tanto, carecemos de los principios que Dios nos pide que sepamos para ejercer nuestro rol como padres y esposos y ser felices. En esta ocasión, echaremos un vistazo al cometido del hombre como esposo y padre. Así que el primer punto es: el padre esposo es cabeza del hogar. El primer rol como padre que encontramos en las Escrituras es de cabeza del hogar. En Efesios el capítulo 5, el verso 23 y 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 23 y 24. En este pasaje se indica que el marido, o sea, el padre esposo, es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note que es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La relación es directa. Si conocemos cómo ejerce Cristo su autoridad de cabeza en la iglesia, también descubriremos el rol de cabeza sobre su esposa y hogar. ¿Qué significa ser cabeza? Atención, varones, hombres, porque este pasaje es utilizado para ejercer el rol de jefe. Lo tomamos para indicar que al hombre se le ha puesto por encima de la mujer y por lo tanto como jefe de la casa. ¿Sabe que en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento existen dos palabras para designar cabeza? La una es arché, y se la usaba cuando se trataba de cabeza como jefe, autoridad jerárquica, como en el ejército. La otra palabra es kefalé, y esta se la usaba cuando se trataba de cabeza física, representativa, liderazgo. Y en todas las cartas paulinas, la palabra usada para cabeza es kefalé. Por tanto, en la Biblia, como Efesios que hemos leído, la palabra kefalé es la que está siendo usada y señala cabeza representativa física, líder, ejecutor. Por eso en la carta de Efesios, en su capítulo 5, referente a ser cabeza, dice que es como Cristo con la iglesia. Veamos lo que sigue a continuación, manifestando lo que es Cristo con su iglesia. Dice así, ahora el verso 25 hasta el 31 de Efesios 5. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Efesios 5, he leído desde el 25 al 31. Permítame rápidamente desglosar esto. De este pasaje, a la manera de Cristo, ser cabeza implica, 1, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, hasta morir por ella. Eso dice el verso 25. 2, santificarla, o sea, apartarla para sí mismo, cuidándola y manteniéndola para presentársela a sí mismo. Así lo expresan los versos 26 y 27. 3, amar a la esposa es amarse a uno mismo. Aborrecerla es aborrecerse a uno mismo. Por eso debe sustentarla y cuidarla, como Cristo sustenta y ama a la iglesia. Así lo expresan los versos 28 y 29. No se consideran separados, sino en una unidad. Eso hace que dejen padre y madre y formen un nuevo núcleo familiar con una unidad férrea. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que, para Dios, el hogar es una unidad donde se unen dos iguales para funcionar cumpliendo los principios eternos del plan de Dios. Recuerde, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. El verso 27 de Génesis 1 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Segundo, con el pecado en el huerto del Edén, fuimos sentenciados a ciertas dependencias.
Pero cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos restituidos al plan original. Mire lo que dice Gálatas en el capítulo 3. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 28. Si alguna condena había tanto para hombres como mujeres, en Cristo hemos sido liberados. Entonces, me dirá usted, ¿no somos cabeza del hogar los varones? Ah, claro que sí, pero no en el sentido que lo ha tomado de jefe, sino en liderazgo y responsabilidad de ejecución. Pongamos un ejemplo. Toda empresa o asociación, en definitiva, todo aquello en que existan dos o más personas con los mismos intereses y los mismos derechos, porque así es como Dios lo ve al hogar, toman decisiones en conjunto, bajo consenso o mayoría. Sin embargo, alguien debe ser el ejecutor de esos acuerdos, planes y proyectos, y si no, ¿cómo lo lograrían? Para que estos acuerdos se ejecuten, se elige un presidente, gerente o ejecutor. No quiere decir que este ejecutivo está por encima de los socios. Por el contrario, solo es el ejecutor de los planes aprobados por los socios. ¿Qué pasaría con una empresa donde no hay un ejecutivo? Cada quien trataría de hacer lo que puede y quiere. Dios, en su sabiduría, toma en cuenta este hecho y dice: el hombre es cabeza de su mujer hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El ser cabeza del hogar significa que el esposo y padre toma el liderazgo en el hogar, no de jefe, sino de ejecutor responsable. La semejanza es Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cómo ejerce Cristo el ser cabeza de la iglesia? ¿Lo hace coercitivamente y en tiranía? No, por el contrario, lo ejerce como un líder amoroso que pone hasta su vida para guiar y dirigir, y cuando es necesario, nos corrige con amor. En el libro La familia castrada, el doctor Harold Watts, escritor cristiano y psiquiatra, dice: si el esposo y padre no es claramente la cabeza de la familia, no puede haber otra cosa que no sea el caos. Es el responsable de la estructura y forma del hogar, de establecer normas familiares, de darle carácter, dirección y fortaleza. Y si no lo hace, la familia está arruinada. Hasta ahí la cita. Así que ser cabeza del hogar es ser el líder, ejecutor y responsable de la marcha del hogar, no como un tirano jerarca, sino como el gerente de la empresa, el líder del hogar. Así que, usted y yo como esposo y padre, tenemos esta responsabilidad ante Dios, y Él mismo nos sostiene y nos guía para darnos el triunfo y sentirnos satisfechos y felices. Y usted, joven, ponga atención, que también será padre. Y usted, jovencita, aprenda para que sepa escoger quién debe ser su esposo padre. Así es que el primer rol es ser esposo y padre. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué no lo podemos cumplir? Porque la tentación está a la orden, está a la mano. Los padres estamos siendo tentados a desviarnos de nuestro rol asignado por Dios. El sistema nos vende la falsa libertad fundamentada en perseguir nuestros propios deseos, alimentado por nuestro ego e individualismo. Cuando esto sucede, se pierde el sentido del amor verdadero, el del matrimonio, el de la unión. La concentración para amar se centra en uno mismo. Se pierde el sentido de proveer y cuidar la familia.
se falla en dar fortaleza, estabilidad, liderazgo y enseñar a madurar junto con la esposa a los hijos en las cosas de Dios. Sabemos como creyentes que cumplir el rol de padre como Dios anhela que seamos es imposible sin Jesucristo. Necesitamos tener a Jesucristo. Pero la trágica realidad es que muchos padres cristianos están preocupados en obtener y luchar por lo que exige el sistema. Éxitos en los negocios, el trabajo, los amigos, los placeres, la fama y otros conceptos filosóficos contemporáneos que hacen que abandonemos las responsabilidades y prioridades que Dios nos pide como esposos padres. Escudándonos en que somos cabeza, dejamos de ser responsables y asumimos el ser cabeza como jerarquía ontológica, como que estuviéramos en el ejército. Por tanto, nos deben dar cuentas y nosotros no debemos dar cuenta de nada. Más bien somos los que en la familia ejercemos autoridad y deben obedecernos y pasarnos cuentas de lo que hemos ordenado. ¿Esto es lo que Dios planeó? No. Dios quiere que funcionemos como lo que somos, una unidad de amor y responsabilidad. Por eso en Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y el ejemplo lo pone Dios. Si leemos en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Todos los estudiosos entienden que en ese hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos al hombre, Dios muestra que entre ellos hubo un acuerdo, consenso, como no podía ser de otra manera, ya que Dios es uno, aunque habita en 3 personas. Padres, estamos tomando el ejemplo del Señor y responsablemente administramos nuestro hogar, tomando en cuenta todos los miembros de la familia, conforme a los planes y directrices de Dios. Si así lo hacemos, nuestras esposas e hijos nos amarán y nos respetarán como lo pide el Señor en las Escrituras. Así es que hemos visto el rol del padre esposo. Ahora veamos el rol del padre esposo como educador y formador de sus hijos. Y esto es importante. El otro rol de un padre es educar a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Claro que es importante conocer las experiencias de nuestros ancestros y evaluar lo que sí está en concordancia con Dios para practicarlo. Caso contrario, vamos a lograr lo opuesto a lo que Dios pide. La Biblia dice: y ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4, he leído de la Reina Valera contemporánea. Es importante entonces que los padres, como padres, eduquemos a nuestros hijos en la disciplina. ¿Verá que dice? Eduquemos a nuestros hijos en la disciplina del amor de Dios para lograr la unidad que Dios anhela en el hogar, formadora de la sociedad. Usted sabe que la sociedad depende de allí. ¿Cómo cultivar esta unidad? Educando y disciplinando en la instrucción y amor del Señor, como padre y amigo. Aquí tenemos que aclarar algunas palabritas. Primero, disciplina. Dice que debemos educarlos en la disciplina. Así que aclaremos la palabra disciplina. Para nuestro entendimiento, disciplina es castigar para corregir. Pero ¿sabe cuál es la definición correcta pedagógica? Es imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Eso es disciplina.
Le vuelvo a leer lo que está escrito. Imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Los padres requerimos que nuestros hijos que aprendan a ser cada vez mejores hombres y mujeres para Dios y la sociedad. Otra de las cosas que encontré es que disciplinar viene etimológicamente de hacer discípulos. Pero, ¿discípulos de qué o de quién? La respuesta bíblica es de Jesucristo. Él es el modelo a ser. Claro que nuestros hijos ven nuestro modelo. Dice la Escritura, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Pero, ¿en base a qué vamos a formar, educar y disciplinar? Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, escuche, enseñar, redarguir y para corregir, así como para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, leí de la Reina Valera contemporánea. Los padres anhelamos que nuestros hijos e hijas lleguen a ser y a estar preparados para hombres y mujeres de honra y formación de la sociedad. ¿Cómo lo logramos? Con la educación fundamentada en la palabra de Dios, las Escrituras Sagradas, la Biblia. Los padres somos discipuladores y modelos de nuestros hijos. Por ello debemos ganarnos su confianza, amor y respeto por medio de la palabra de Dios. ¿A dónde cree que recurrirán nuestros hijos cuando tengan problemas si no tienen confianza con nosotros? Lo más probable es que acudan a sus amigos, los de su misma edad. ¿Y qué consejo podrían darles si están en los mismos problemas? Y si acuden a otros más adultos que no tengan honorabilidad, los meterán en graves problemas y los usarán. Lo peor es cuando recurren a caminos de escape, haciendo caso a malos consejos y siguen el alcohol, la droga, el sexo, las pandillas u otro tipo de escape momentáneo. Últimamente se está dando el suicidio entre los adolescentes. Entonces empezamos a vivir el dolor de no haber educado y disciplinado a la manera de Dios. Pablo dice que la Escritura es útil para enseñar, redarguir y corregir. Este es el proceso de educación y disciplina del Señor. Lo primero es enseñar. Se enseña de dos maneras, con la palabra de Dios y con el ejemplo. Veamos la primera, la palabra de Dios. ¿Qué debo enseñar? Era la pregunta. Lo primero de lo primero es el manual del Creador para el ser humano, las Escrituras bíblicas. La palabra de Dios, por eso dice el proverbista, que si instruimos al niño en el camino, se entiende el camino de Dios, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. O como diría el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. El manual nos dice que le debemos enseñar a amar primeramente a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo como a uno mismo. Dice desde el Antiguo Testamento, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos.
Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y también dice en Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, lo he dicho. Levítico 19, 18. Así que la palabra debe estar constantemente en nuestra boca, al comer, dormir, levantarnos, en los afiches, etcétera, etcétera, a fin de que conozcan el plan de salvación, lleguen a ser hijos e hijas de Dios y luego, con nuestro ejemplo, crezcan espiritualmente. Y aquí viene el ejemplo. El ejemplo es la parte vital que consolida la enseñanza hablada y escrita. Los pedagogos dicen que habla más duro lo que hacemos que lo que decimos. Por eso debemos dar ejemplo de lo que enseñamos. Lo primero es dar ejemplo de que meditamos en la palabra del Señor, que lee, que ve. Dios le dijo a Josué cuando tomaba liderazgo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, he leído del 7 al 9. Para meditar la palabra y no apartarse de ella ni a derecha ni a izquierda y tener éxito, hay que ser valientes y esforzados. La segunda cosa es dar ejemplo y enseñar a pedir perdón y perdonar. Esto no se nos vuelve difícil, ¿verdad? Dice la Escritura, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. También dice, más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Y pues en Proverbios nos va a decir, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Debemos aprender a pedir perdón cuando hemos cometido errores con nuestro cónyuge y nuestros hijos, y también a perdonar. Por supuesto, hay que corregir también los errores. En Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir. Así que la primera cosa era enseñar. Y hemos visto que se enseña con la palabra del Señor y también con el ejemplo. La segunda cosa es redarguir. Es esa palabra. Esto implica un diálogo sabio e inteligente para refutar, hacer volver y argumentar a fin de traer convicción del error y arrepentimiento. No es confrontar, es dialogar con la palabra de Dios para que se corrija el error. Esa es la segunda cosa. Después que hemos enseñado con la palabra y con el ejemplo, si se han cometido errores, debemos aprender a redarguir. Algunos ejemplos bíblicos. El rey David, después de cometer un grave error, hasta una muerte con premeditación y alevosía, reconoció su error. ¿Pero cómo? Luego que el profeta Natán llegó, le contó una historia y le redarguyó de su pecado. Entonces reconoció y David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 13. Otro tanto lo hizo Pedro.
redarguyó a los judíos del error de haber matado a Jesús. Y ellos entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Aquel día se convirtieron 3,000 y se bautizaron. Para redarguir hay que saber escuchar y hablar con calma, y no criticar ni reclamar iracundos. Para redarguir hay que saber comunicarse, sobre todo con los hijos, saber escucharlos y aprender a no reaccionar de manera exagerada ante lo que dicen. Por supuesto, también con nuestro cónyuge. Si sus hijos temen que usted pierda los estribos y reaccione con severidad, no se sentirán con la libertad de expresar lo que piensan, lo que sienten y las razones de su error. Pero si los escuchamos con amor y calma, les demostraremos que los amamos, que nos interesamos de corazón por ellos. Entonces lo más probable es que se abran y confiesen su error, enderezando su vida. La tercera es corregir. Hemos visto la enseñanza y redarguir. La tercera es corregir. Corregir es enderezar, llevar a ser rectos, evitar que cometan más errores. La corrección es el último recurso. Lleva confrontación y castigo, con la finalidad de enderezar y evitar males. No es con la final de desfogar mis iras. La corrección entonces debe hacérsela con amor, expresando las razones, no desfogando frustraciones o rabietas con gritos o palabras hirientes, tampoco con golpes sin sentido que hagan daño. Recuerde, el castigo es para corregir, no para maltratar. Le voy a dar algunas citas bíblicas para que usted y yo aprendamos a corregir, pero con amor. Dice el proverbista: el que detiene la corrección aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Proverbios 13:24. También dice en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Y en el capítulo 29:17 de Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Por supuesto que cuando nos corrigen nos duele. Por eso en Hebreos 12, el verso 11, el autor dice, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. También Dios entonces lo hace con sus hijos. Por eso en Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dado que disciplinar es un proceso de hacer discípulos, imponiendo un orden necesario a fin de obtener un aprendizaje necesario para toda la vida, el consejo a los padres es que debemos hacerlo correctamente, enseñando con la palabra, dando ejemplo con la vida, aun cuando hemos cometido errores, enseñando a pedir perdón, redarguyendo cuando han cometido errores, convenciendo con la palabra y el ejemplo bajo razonamiento, y como último recurso, la corrección, castigo amoroso correctivo. Todo esto es posible cuando como padres hemos cultivado el amor, la comprensión y la disciplina en un marco de honestidad y sinceridad como familia. Debemos dar ejemplo para crear confianza, practicar la amistad, salir con ellos, con los hijos, charlar, dejar que hablen libremente, que nos cuenten su vida sin criticar, sino más bien aconsejándolos, indicándoles los pro y los contra de las decisiones y ayudando a que tomen decisiones correctas para que aprendan a madurar. Por otro lado, si nos cuentan un secreto, debemos ser una tumba con esos secretos, al menos que sean de vida o muerte.
Si un hijo o una hija le cuenta algo y de inmediato sabe que le ha dicho a su esposa o su esposo, otra vez no le va a volver a decir. Por eso también debemos contar nuestros fracasos cuando fuimos jóvenes. Eso les dará confianza. También debemos decirles cómo los superamos y reírnos de nuestros errores y de nuestras cosas, que ellos aprendan que nosotros también aprendimos cometiendo errores. Esto iniciará una relación de amor y amistad inquebrantable. Cuando no seguimos este modelo, llevamos a los hijos, hijas, al resentimiento, frustración y a rebelarse, con finales no deseables en la familia y la sociedad, y en muchos casos hasta la muerte eterna. Por eso Dios nos pide a hijos y a padres, dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Colosenses 3, 20 y 21. Concluyamos. Ser padre es algo hermoso, pero conlleva responsabilidades ante Dios y la sociedad. Estamos viviendo días difíciles porque no nos hemos sometido a Dios, sobre todo en este tema. Los padres hemos dejado la disciplina y educación a las madres, y ellas han tratado, pero no lo pueden hacer solas a la manera de Dios. Muchas veces ni siquiera conocen la educación y disciplina del Señor. Pero para Dios es una responsabilidad de unidad. Somos uno en Dios y en el matrimonio, y como tales debemos juntos hacer este proceso. Ese será un ejemplo de unidad que sus hijos e hijas jamás olvidarán. Así es que, padres, es hora de reflexionar y cumplir el rol en el hogar, no como una carga, sino como la satisfacción de cumplir el objetivo para el que iniciamos nuestra relación de amor en el matrimonio. ¿Saben que algunos piensan que cargar la cruz es cargar el matrimonio o al cónyuge y los hijos? En la Biblia, cargar la cruz simplemente es pagar el costo de seguir a Jesucristo. Entonces, si cumplimos estos roles correctamente, Dios se regocijará, nos bendecirá, y aún en medio de las tormentas propias de esta vida, seremos triunfantes y gozosos. Cuando llegue el Día del Padre, como en esta ocasión, esperamos reconocimiento y fiesta. Eso es lo que espera el sistema. Nosotros también. Así que, si en esta charla usted esperaba un discurso para que solo los hijos nos quieran, nos apapachen y nos obedezcan, pues sí lo es y no lo es. Tiene ambas cosas a la vez. Sí, en el sentido de que si obedecemos a Dios, nuestros hijos nos amarán y respetarán, a pesar de nuestros errores, porque les enseñamos a admitir, reconocer y corregir, dándoles ejemplo. Y no en el sentido de que, si estamos en el camino del sistema, entonces no estamos cumpliendo este rol con Dios, y esto sería un jalón de orejas para usted y para mí como padres. Pues en primera instancia y rigor, se trata de aprender a ser padres, para que los hijos, cuando lleguen a serlo, reconozcan, agradezcan y vengan a Dios, porque nos vieron luchar con el poder de Él y su palabra, aún en los momentos más difíciles. Que Dios nos bendiga y que lleguemos a ser buenos padres. Acompáñenme en una oración final. Gracias, Señor. Aquí hemos meditado de una manera superficial, pero bastante profunda en los lineamientos del hombre como esposo y padre. A veces queremos muchos reconocimientos, pero no queremos educar y disciplinar a su manera y tener un ejemplo a su manera. Perdónenos, Señor, y enséñenos a hacerlo, porque entonces nuestros hijos nos festejarán, no solamente un día al año, sino cada vez y cada día. Que así
así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, los esperamos, que Dios los bendiga.